voy a pedir a nuestro hermano Walter si nos puede guiar a Dios en oración, y después de allí, Pastor Daniel, el tiempo es tuyo. Oremos. Bendito Padre Celestial, Señor, te damos gracias por la posibilidad, Señor, de los medios para poder reunirnos, Señor, y recibir enseñanzas a través de ellos, Padre. Agradecemos al hermano Daniel Rojas, Señor, que tú has puesto en su corazón que compartiera estas clases, Padre, sobre la vida de Cristo. Agradecemos también, Padre, a cada uno de los profesores que hemos tenido en el correr del año. Bendice este tiempo, Padre, abre nuestro entendimiento para que podamos recibir tu palabra, Señor, y que entendamos realmente, Señor, lo que el hermano nos tiene para transmitir. Gracias por este tiempo, Padre. Bendice a cada uno de los hogares aquí representados, Señor, y a cada hermano. Dejamos este tiempo en tus manos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Amén, hermanos. Muy bien. Buenas tardes, buenas noches para todos. El Señor les bendiga, hermanos. Espero que todos estén bien, puedan escuchar bien. Y bueno, no pasa nada, hermano Cristian. Ya vamos a llegar a su edad, quédese tranquilo. Y vamos a poder entenderle un poquito mejor. Suele pasar estas cosas, hermano. Hermanos, por la gracia de Dios, llegamos a nuestra última clase, ya el último día de este mes de noviembre, y por la gracia de Dios también podemos compartir todo este tiempo de este hermoso estudio de la vida de Cristo. Y bueno, obviamente que yo primeramente quiero agradecerle al Señor por todo eso, por esa oportunidad que me ha dado. Gracias, hermano Cristian, por abrir también para un paisano de acá de compartir con distintos hermanos este estudio, y gracias a ustedes, hermanos, que fielmente han estado todos los martes prontos ahí para escuchar, para aprender, para recordar algunas de las cosas que seguramente usted con los años ya ha escuchado, pero es bueno recordar estas cosas también. Hoy, hermanos, vamos a culminar con la parte de la ascensión de Cristo. Me trae un poco preocupado el asunto del examen, porque ustedes lo tomaron un poco a broma el martes pasado con la cantidad de preguntas que les iba a dar, y aquellos que me conocen saben que yo no soy de bromear, así que no sé cómo van a hacer para este examen que le va a venir. Después le voy a hacer llegar al pastor, y el pastor Cristian le va a hacer llegar a todos ustedes. No quiero generar temores ni miedos, solo un poquito de terror en ustedes, nada más. No, no es cierto, hermano. Ya le va a llegar algo para que ustedes puedan tener a modo de examen de estas clases que hemos estado dando. Bien, vamos a comenzar, hermanos, y gracias, hermano Walter, que tomó el tiempo para la oración, con la ascensión de Cristo, ¿no? Y tenemos en primera instancia un pasaje para compartir, que es 1 Pedro capítulo 3, verso 22, que dice así: quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Este versículo, hermanos, esto es a modo de introducción, está hablando sobre, obviamente, el Señor Jesucristo. Y usted y yo, aún cuando nos llamamos cristianos, hijos de Dios, somos pecadores. Aquí en esta tierra somos pecadores. Pero nosotros podemos acudir a Él, ¿no? Y recibirle. Y de esa manera nosotros podemos unirnos a la gran multitud de los redimidos. Somos pecadores, pero pecadores redimidos. Hemos sido bautizados por el Espíritu Santo, ¿no? Y obviamente que somos parte de este cuerpo de Cristo. ¿Y por qué digo esto, hermano? Porque Él
fue resucitado de entre los muertos. Nosotros no podemos quedarnos con parte de la enseñanza que el Señor Jesús murió, cosa que es cierto, pero también debemos de recordar siempre que nuestro Señor Jesús fue resucitado de entre los muertos y que está sentado a la derecha de Dios en el cielo. Esto no debe de escapársenos a nosotros, esto no debe pasarse por alto. Sí, el Señor murió, sí, el Señor resucitó, pero está sentado a la derecha, a la diestra de Dios en el cielo. Ahora, importantísimo, hermanos, que nosotros cuando hablemos a alguien acerca de Cristo, también recordemos esto, que el Señor Jesús ascendió al cielo. Que nuestro Señor Jesús, sabemos bien que no está ni en una cruz colgado o pendiendo de una cruz, sabemos bien y lo hemos aprendido y estudiado por años que Él tampoco está en una tumba ahí encerrado, que la tumba está vacía. Pero también tenemos que recordar siempre que el Señor Jesús no es que anda dando vueltas por el mundo ahora, haciendo un recorrido, sino que el Señor ascendió a los cielos. Y está allí, sentado a la derecha de nuestro Padre Celestial. Ustedes allí en la parte que tienen del estudio, dice que después de su resurrección el Señor Jesucristo fue visto por hombres y mujeres durante 40 días. 40 días. Dice Hechos 1:3, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿No? Hay pruebas, dice, indubitables, que no hay dudas que el Señor Jesús resucitó y no hay dudas que anduvo entre los hombres y las mujeres, entre el pueblo, durante 40 días. Luego Él fue tomado al cielo para esperar el día de su triunfal regreso, cuando sus enemigos sean el estrado de sus pies. Dice el Salmo 110, el verso 1, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ahora, ¿cuál era el propósito de ese periodo en el cual el Señor Jesús estuvo en la tierra luego de haber resucitado? ¿Cuál es el propósito de esos 40 días? Bueno, en verdad dice la Biblia revela 4 propósitos y vamos a ver si podemos ver esos 4 propósitos en este estudio, que por cierto es uno o el más breve de los que hemos hecho durante este mes. El primero de los propósitos, hermanos, para convencer a los hombres de su resurrección. Para convencer a los hombres de su resurrección. El primer propósito de este periodo de 40 días era convencer a los discípulos de la realidad de su resurrección. Vimos nosotros el pasaje en Hechos que dice y que había pruebas indubitables, ¿no? Su Señor había resucitado realmente. Realmente había resucitado. ¿Cómo supieron ellos? O sea, los discípulos. ¿Cómo supieron ellos esto? Bueno, durante 40 días Jesús, después de haber padecido su muerte en la cruz, se presentó vivo, dice, con muchas pruebas indubitables. Se les presentó a ellos.
con muchas pruebas. Ahora, hay un refrán, un dicho, que creo que todos conocemos, dice, bueno, yo si no lo veo, no lo creo. Yo si no veo tal cosa, no creo. Y bueno, tenemos el claro ejemplo de uno de sus discípulos, ¿no? De Tomás. Pero nosotros también necesitamos ver para poder creer. Y esto es un error de parte de los cristianos, es un error. Porque nosotros no nos movemos, hermano, por lo que vemos, sino que nos movemos por fe. Nuestra vida debe ser vivida, valga la redundancia, por fe, no por lo que vemos o dejamos de ver. Ahora, la necesidad de tal verificación era grande. ¿Se imagina usted en aquel entonces, en aquel tiempo, también? Que venga uno y le diga, le susurre al oído, o le grite con palabras de júbilo, de alegría, el Señor ha resucitado. Bueno, yo también, yo sería uno de los primeros en decir, bueno, yo no me voy a basar solo en lo que tú me dices. Necesito ver, necesito verificar que esto sea cierto. Después de la resurrección, muchos de sus discípulos no creyeron que Jesús estuviera realmente vivo. De hecho, cada evangelio hace mención de aquellos que dudaban. Y ustedes tienen una lista allí, 1, 2, 3, 4, y tienen los evangelios allí, y en los siguientes pasajes encuentre los versículos que cuentan acerca de los que dudaban o que no creían en la resurrección. Obviamente que esto nos va a llevar un poquito de tiempo, pero usted márquelo allí con un lápiz y póngale tarea para esta semana. Como tarea, lea, por ejemplo, Mateo 26, del 16 al 18, y encuentre cuál es el pasaje que muestra duda o que muestra incredulidad. En ese pasaje... Sí, por favor, hermana. Pero hay un error ahí porque no es Mateo 26, sino Mateo 28, para corregirlo. Ah, puede ser, sí, hermana. A ver, espere que ya lo corrijo, a ver. Ok. A ver. Sí, cuando habla de que los discípulos, algunos... Sí, perdón. No es 26, es 28. Perdón, corríjalo allí. Gracias, hermana. Con gusto. Le vamos a dar 15 puntos a favor en el próximo examen. Tiene que estar atento, ¿vio? Que eso es todo bueno. Bien, como decíamos entonces, ahí en ese pasaje usted busca en específico cuál es el versículo y la nota allí en el espacio que usted tiene en blanco. Lo mismo pasará con el punto 2, con el 3 y con el 4. ¿Ah? De cada una de estas citas muestran incredulidad o muestran duda de algunos de lo que se muestra en esos pasajes, hermano. Tomás, recién les comentaba que Tomás es podemos decirle, el claro ejemplo y el que enseguidita se nos viene a nuestra memoria, a nuestra retina. Tomás es el primero que parece como que dudó de tal manera, ¿no? Y incluso hasta en los mismos refranes, decimos dentro de los grupos religiosos, estás dudando como Tomás. Enseguidita lo apuntamos con el dedo. Bueno, Tomás fue solo uno de los muchos que dudaron. En el momento en el que Tomás vio al Señor resucitado, todas las dudas se desvanecieron, ¿no? Pero fue necesario para él ver. El Tomás incrédulo instantáneamente llegó a ser el Tomás convencido. Otros que vieron al Salvador resucitado también fueron totalmente persuadidos. Sí, este periodo de 40 días cumplió muy bien su propósito. Ahora, de la misma manera que nosotros hace unas clases atrás decíamos,
que si nosotros no hubiéramos cometido el mismo error que cometió Adán y Eva y otros tantos, y podríamos nosotros fácilmente sacar nuestro dedo acusador y decir, no, ¿cómo Adán y Eva hicieron tal cosa? Desobedecieron a Dios, yo no hubiera hecho lo mismo. Posiblemente si usted y yo estuviéramos en este lugar, en esta posición de Tomás, quizá hubiéramos hecho exactamente lo mismo que Tomás. No juzguemos a Tomás porque él no creyó, fue incrédulo, sino que tuvo que ver para creer. Pero, gloria a Dios, tenemos este ejemplo, este testimonio de un Tomás incrédulo, pero también enseguida tenemos un Tomás que es convencido por lo que está viendo. Nada más ni nada menos que al Señor resucitado. O sea que los 40 días, hermanos, primero era para convencer a los hombres de su resurrección. También para comunicar verdad acerca de su reino. El segundo propósito de este periodo de 40 días fue proveer a los apóstoles un completo curso sobre el reino enseñado por el mismo rey. El Señor fue visto por ellos durante 40 días hablándoles acerca del reino de Dios. Dice ahí en Hechos 1:3, durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Fueron enseñados durante todo este tiempo. Se les comunicó acerca del reino de Dios. El reino prometido a Israel era la preocupación de los discípulos. Como lo indica su pregunta, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? En Hechos 1:6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Su profesor y maestro les proporcionó la información necesaria respecto a esta vasta materia del reino de Dios en la tierra. Entonces, primero fue para convencer a los hombres, para comunicar la verdad acerca del reino. Tercero, para confirmar la promesa de su presencia. Antes de que nuestro Señor regresara al cielo, Él prometió a sus discípulos que Él nunca los dejaría solos. Nunca los dejaría solos. ¿Y qué promesa tenemos nosotros, hermanos, hoy día? Que el Señor nunca nos ha de dejar solos. Y aunque Él fue recibido en el cielo, habría un sentido en el cual Él aún estaría presente, obrando con sus discípulos escogidos. Aunque Él se fue o que se fuera al cielo, Él estaría presente con ellos. Vean lo que dice Marcos capítulo 16, el verso 19 y 20. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaban en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Digo, hermanos, también nosotros tenemos esta promesa del Señor. Él está a la diestra de su Padre, pero Él no nos ha abandonado, Él no nos ha dejado. Él fue recibido arriba, hermano, sí. Él se sentó a la diestra de su Padre, pero Él nunca nos ha dejado ni nos dejará solos. En verdad, durante 40 días, Jesús estuvo como
entre comillas, hermanos, como jugando a las escondidas con sus discípulos. Él aparecía y desaparecía. Ellos lo verían, pero luego él se habría ido a otro lugar. Una semana después él sería visto nuevamente. Podemos quizás llegar a entender un poco cómo se sentirían sus discípulos. Él viene y se va, desaparece. Bueno, vamos a ver lo que dice en Juan capítulo 10, Juan capítulo 20, el verso 10 al 26. Volvieron los discípulos a los suyos, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, y a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que él le había dicho estas cosas. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos. Y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Hermanos, el Señor Jesús se les aparecía, y así como se les aparecía, también se les iba. Pero qué bueno que él, a lo último allí de este versículo, se encuentra a Tomás allí dentro, y cómo también él puede ver al Señor Jesús y reconocerle. Hay un asunto, hermanos, que nosotros, aunque no podamos verle, nosotros físicamente no podemos ver a nuestro Señor, pero sabemos que Él está allí. Sabemos que Él no nos ha dejado.
sabemos que Él no nos dejará tampoco. Decía en un comienzo, nosotros no debemos movernos por lo que ven nuestros ojos, sino que debemos movernos por fe. El Señor está allí. El Señor está en medio nuestro, hermanos, donde hay 2 o 3 congregados en su nombre. Allí estaré yo. Cuando los padres juegan a las escondidas con sus hijos, ellos les están enseñando a su niño una verdad importante, que aunque no puedas ver a papá o a mamá, ellos están allí igual. Hermanos, el Señor no juega con nosotros. Pero aunque nosotros no podamos verlo, el Señor está allí. Está allí contigo. Está aquí conmigo todos los días de nuestra vida. Nuestro Señor, por lo tanto, por medio de sus frecuentes apariciones, estaba instruyendo a sus amados discípulos acerca de su constante presencia. Así ellos estarían mejor preparados para entender su promesa, que dice Mateo 28, 20. He aquí yo estoy con vosotros todos los días. Aunque ustedes no me puedan ver, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo, dice Mateo 28, 20. Su Señor no les dejaría, sino que vendría en la persona del Espíritu Santo para estar con ellos para siempre. Dice Juan 14, del 16 al 18. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Amén, hermanos. Amén. No estamos solos, no estamos huérfanos, no somos huérfanos. Él está con nosotros. Saben que posiblemente todos ustedes han pasado esta etapa que les voy a mencionar ahora. La etapa de la adolescencia o de la preadolescencia o entrando a la juventud, parece como que llega una etapa en la vida y por eso hay que tener mucho cuidado y prestar mucha atención con los jovencitos, sean de nuestra familia o sean jovencitos en las iglesias, que las cosas no les cierran, las cosas parece como que van a contramundo o a contramano de todos. Y llegan un momento a pensar que nadie los entiende, que están solos en esta tierra. Les hablo de manera personal. Yo en mi adolescencia a mí me pasó, que pensaba que estaba solo. No podía llevarme con la señora que me criaba, no podía llevarme con amigos, no los tenía prácticamente. En los estudios me iba todo mal, pésimo, horrible. Obviamente que era incrédulo, no conocía al Señor. Pero tengo ese recuerdo de haber pensado, estoy solo, solo, completamente solo. ¿Y sabe qué? Muchos cristianos, cuando pasan por distintas situaciones que consideramos muchas veces que son adversas, pero que son lecciones, que son enseñanzas de parte de Dios, que Dios tiene un propósito para eso, muchas veces caemos en este mismo error de decir, estoy solo en este mundo, no tengo a nadie, si bien tengo familia, pero estoy solo, nadie me entiende, nadie me comprende, parece que voy remando siempre contra la corriente, solo me siento. Bueno, hermano, no estás solo, no estás solo, y si así lo fuera, que estás solo, que no tenés
alguien físicamente con quien hablar, con quien compartir, no estás solo tampoco, porque Dios está contigo. Si tú eres hijo de Dios, Él no te va a dejar, no te ha dejado. En todo este tiempo no te ha dejado y no te va a dejar. Más probable es que tú le dejes que Él te deje a ti. Eso es lo más probable. Pero Él no te va a dejar solo. No va a quedarte huérfano, hermano. Porque tu Dios, tu Padre Celestial, estará contigo siempre. Y esto es lo que, o parte de la lección que tenía este tiempo del Señor Jesús durante esos 40 días, para enseñarle a los discípulos, para que ellos aprendieran que Él iba a estar con ellos hasta el fin del mundo. Dice el punto número 4, también, para dar mandamientos a sus apóstoles escogidos. Otra de las razones por las cuales el Señor Jesús mantuvo este tiempo en la tierra, esos 40 días, es para darle mandamientos, dejarles mandamientos a sus apóstoles escogidos. Después del periodo de 40 días que siguió a la resurrección, el Señor Jesús dio sus órdenes de marcha a sus fieles discípulos. Les recuerda que antes de que Cristo fuera tomado al cielo, Él dio mandamientos a los apóstoles que había escogido. Dice el libro de los Hechos, capítulo 1, el verso 2, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Estos solemnes mandamientos comprenden lo que generalmente es conocido como la Gran Comisión. ¿No? Conocemos esto de la Gran Comisión. Por tanto, id y haced discípulos, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La Gran Comisión del Señor Jesucristo dio su discurso final en esa Gran Comisión. Sus palabras de despedida, sus instrucciones finales a los hombres que pronto llegarían a ser los primeros miembros de su iglesia. ¿Cuál es realmente la misión de la iglesia de hoy? ¿Cuál es la tarea y la responsabilidad que Dios nos ha dado? ¿Por qué existe la iglesia de Jesucristo? Acá hay un paréntesis, hermano. No es la iglesia de Jesucristo, de los santos, de los últimos días. No, no. La iglesia de Jesucristo. La verdadera iglesia de Jesucristo. ¿Qué es exactamente lo que nuestra cabeza y nuestro soberano Señor nos ha ordenado hacer? Hacer discípulos. Amén. Estas preguntas solo pueden ser respondidas después de un cuidadoso estudio de los pasajes de la Gran Comisión. Amén. Hacer discípulos. Seguidores que vayan en pos de Cristo. Amén. Ahora, los cuatro escritores de los evangelios contribuyen significativamente a nuestro entendimiento de lo que la Gran Comisión realmente implica. Cada uno de ellos ha registrado con exactitud las palabras y mandamientos de Cristo, que fueron dados después de su resurrección y antes de que Él regresara al cielo. Estudia, hermano, por favor, los siguientes pasajes que contienen la Gran Comisión de nuestro Señor y hazte a ti esta importante pregunta. ¿Cuál es la tarea y responsabilidad que Dios ha dado a la iglesia de la cual yo soy miembro? ¿Cuál, hermanos, es tu tarea
tú asistes a la iglesia fielmente, sea los miércoles de oración o los jueves de oración, los domingos, a la mañana o a la tarde, a la escuela dominical, al culto familiar, a las reuniones de dama, a las reuniones de hombres, a los encuentros de jóvenes, etc. Puede tener la iglesia local un sinfín de actividades y usted esté en todas ellas, y gloria a Dios, ojalá que así sea, Dios quiera, que usted participe en todas. Pero la responsabilidad, hermano, si usted es miembro de la iglesia local, la responsabilidad, más allá de, como una vez más digo, que bueno que usted sea fiel y asista, pero usted tiene una responsabilidad. No se la cargue, no le tire todo el fardo, todo el peso al líder, al pastor, al misionero, al hermano, que esto, que lo otro, y yo voy y me siento, caliento banco, digo gloria a Dios, amén, aleluya, canto todas las alabanzas, leo la Biblia y me voy para mi casa. No, déjeme decirle que no funciona así el asunto. No es porque sea conveniente para el pastor o para el líder. No funciona así el asunto porque el Señor Jesús está diciendo otra cosa. El Señor, si usted es cierto que es un seguidor de Cristo, un cristiano, un discípulo de Cristo, para usted también va esta gran comisión que está narrada en los 4 evangelios. Entonces yo puedo ser muy fiel a mi iglesia local, pero voy con la fidelidad cuesta a calentar el banco, la silla del salón. Tiene usted una tarea, tiene usted una responsabilidad que Dios le ha dejado a la iglesia y usted es miembro de esa iglesia. Somos todos miembros de la iglesia de Cristo. Amén. Así que usted tiene allí también 4 puntos en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y anótelo para su tarea, léalo bien, tranquilo, y vea cuál es su tarea, hermano. Si usted aún no tiene una tarea, bueno, encuentre una. Habla con su pastor de la iglesia local y dígale, bueno, sí, yo en realidad, yo reconozco que esta debe ser mi tarea como hijo de Dios. Y posiblemente el pastor la reciba con los brazos abiertos, o lo reciba y le diga, muy bien, hermano, vamos a echarlo a andar. Vamos hacia adelante, obedezcamos estos mandamientos que el Señor ha dejado a aquellos que Él ha escogido, y Él le ha escogido a usted. Amén. Así que tiene allí otra tarea más, ¿tá? Vamos a culminar allí, vamos a tratar de culminar antes de comenzar con otra partecita para tener el receso breve. El Señor ha ascendido y ha regresado al cielo, pero Él nos ha dejado aquí en la tierra. Dios, quiera Dios, capacitarnos por su gracia para entender exactamente lo que Él ha dicho que hagamos, y que seamos obedientes a aquellos mandamientos que el Salvador ha dado. Tal como Él nos representa en el cielo, que nosotros le representemos fiel y consistentemente a Él aquí en la tierra. La ascensión de Cristo marca la división entre el ministerio terrenal y el celestial de Cristo. Es el gran evento histórico que separa el Evangelio de Lucas del libro de los Hechos. Aunque el Evangelio de Lucas termina mencionando la ascensión. Hay un punto que es, o una línea que es histórica. El Señor sube a los cielos. Su proceso aquí en la tierra, físicamente del Señor Jesús, ha culminado. Y ahora comienza algo nuevo, con Él en los cielos. Así que vamos a parar aquí no sé cuántos, 5 minutitos, hermano Cristian, y luego retomamos con
con el resto. Hermano Cristian. Dale, excelente, excelente. Muchísimas gracias, Dani. Ahora que pensaba, ¿no? Qué tan importante, ¿no?, es la presencia de Dios para nosotros, ¿no? Aún más que el mismo aire, ¿no? Y me venía a la mente lo que Moisés dijo, ¿no? Si tu presencia no va a ir, no me muevo de acá. Y cuántas veces tomamos tantas decisiones tan rápido sin buscar ni la guía, ni la presencia, ni el respaldo del Señor, ¿no? Pero también como el diablo es tan hábil de hacernos creer, ¿verdad?, de que, bueno, nadie me ve, o como decía ahora, ¿no?, a nadie le importo, ¿no? Y muchas veces nos alejamos del rebaño, nos alejamos del Señor, y obviamente quiera Dios que no caigamos en esas mentiras y que podamos seguirle fiel a Él, ¿sí? Vamos a las y5, regresamos, ¿sí? Y5, traten tal vez de no desconectarse, apaguen su micrófono y su cámara, así no tenemos el problema de volver a ingresar, ¿sí? No estoy diciendo que haya sido culpa de ustedes, pero digo yo para que... Listo. No, ya sabemos de quién fue la culpa. Sí, ya todos sabemos. Bueno, muy Sí, bien. Cristian, yo no pude entrar por la compu, fue tu culpa. 5. No sé qué link pusiste. Bueno, mencionarles nuevamente, ¿verdad?, que Dios mediante, el próximo año estamos proyectando, ¿verdad?, el poder tener el tercer año, y la idea es que Dios mediante, después del tercer año, paramos un año, tal vez 2, no sé, el Señor guiará, ¿verdad? Pero por el momento es parar un año y después volver a comenzar nuevamente con el proceso de los 3 años, ¿verdad? Y la idea es que el plan de estudio que estamos proyectando, y ya hemos hablado con los profesores, y esperemos y oremos por cada uno de ellos y también para que el grupo pueda crecer, ¿verdad? Dios mediante, en marzo vamos a estar arrancando con homilética, con el pastor Walter Acuña de allí de Costa Rica. Abril, reproducción de liderazgo, ¿sí? Obviamente nos va a desafiar a nosotros a poder liderar, pero también a cómo saber reproducir, ¿verdad?, líderes. Eso va a ser con el pastor Alonso Angulo de Costa Rica también. En mayo vamos a tener ministerios en hogares, ¿verdad?, con el pastor Rusber Alfaro, que allí lo tenemos, y que Dios mediante ahora, por el 10 de diciembre, allí van a tener a su primogénito llegando, ¿sí? En junio vamos a tener apologética conmigo, ¿verdad?, Salados. Julio, Consejería Bíblica 3, con el pastor Matías Acevedo, él es de aquí de Uruguay. En agosto vamos a tener Epístolas Universales 2, con el pastor Carlos Pinto de Argentina. Septiembre vamos a tener Escatología, con el pastor Andrés Romero de Perú. Octubre, Epístolas Pastorales, con el pastor Marcelo Olivera, también de aquí de Uruguay. Y noviembre, Misiones, con el pastor Marco Murillo de México, pero sirviendo en Estados Unidos, ¿sí? También comentarles que voy a estar abriendo el grupo tal vez por 1 o 2 días para que también aquellos que quieran puedan dejar algún mensaje, ¿verdad?, de agradecimiento. Más que nada tiene que ver con eso, no es cuestiones de preguntas sobre el examen ni nada de eso, sino mensaje de agradecimiento, ¿verdad?, para los hermanos que han estado compartiendo, ¿verdad?, y también para nuestro hermano Daniel, que obviamente es el profesor que estamos teniendo en esta última clase, ¿sí? Bueno, muy bien, vamos a orar y le dejamos allí el tiempo al pastor Daniel. Buen Dios y Padre Celestial, Señor, estamos agradecidos contigo, Señor. Sabemos que tu palabra es inagotable, Señor, y
ciertamente podemos pasar por un mismo pasaje, por un mismo versículo cientos de veces, y tú hablar de formas diferentes, Señor, y cada una de ellas ser buenas a nuestras almas, Señor. Y Padre, gracias porque sabemos que tú has usado, Señor, a cada uno de los profesores y lo estás haciendo ahora también con el pastor Daniel. Gracias, Señor, por lo que ha sido este tiempo, Señor, hasta ahora, y pedimos por lo que va a ser esta segunda mitad de la clase. Padre, que seas tú desafiando nuestras vidas, nuestros corazones a través de tu palabra y usando también a tu siervo. Oramos, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. 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 Muy bien. No sé si está Fefo por ahí, pero creo que hoy es el cumpleaños, así que feliz cumpleaños, Fefo. Si alguien lo ve y no está, denle saludo de nuestra parte. Bien, hermanos, quedamos allí en la línea divisoria entre nuestro Señor Jesús aquí en la tierra y el tiempo de la ascensión. Y ahora vamos a ver, hermanos, qué nos dice el Nuevo Testamento en cuanto a esas palabras que obviamente que nosotros no las tenemos en nuestras Biblias, en las versiones originales de los griegos, pero sí podemos encontrar nosotros, y esto creo que va a ser algo interesante para todos ustedes, tenerlo, y poder compararlo, llegado el momento, cuando ustedes tengan el tiempo para leer estos pasajes, Dios quiera que puedan recordar qué exactamente significa. En el Nuevo Testamento se usan varias palabras griegas distintas para descubrir este importante evento. Número 1, analambano, que significa ser llevado arriba o ser recibido arriba. Si nosotros vemos en Marcos 16, 19, dice, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. De igual manera, en Hechos capítulo 1, verso 2, 11 y 22, dice, hasta el día en que fue recibido arriba. Después el verso 11 dice, o cuales también le dijeron varones Galileo, ¿por qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado del cielo, de vosotros, al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y el verso 22, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Esto nos habla, hermanos, de esa palabrita analambano, ¿no? Que significa ser llevado arriba o recibido arriba. También está en 1 Timoteo 3:16. El número 2, anabaino, que significa subir. Veamos Juan 3:13 y 6:62 y 20:17. Juan 3:13 dice, nadie subió al cielo, sino que el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. O sea, eso es subir, anabaino. Después en Juan 6:62 dice, ¿por qué si viereis al Hijo del Hombre subir donde estaba primero? En el 20:27 de Juan, Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. También está en Efesios capítulo 4, del 8 al 10. El número 3, anapero, que significa ser llevado arriba. El que vimos primero era ser llevado arriba, también es ser llevado arriba, anapero. En Lucas 24, 51, y aconteció que bendiciéndoles, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Y el cuarto es arpazo,
que significa ser arrebatado arriba, ser raptado arriba. Vemos esto en Apocalipsis capítulo 12, el verso 5. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿No? Todas estas palabras, hermanos, las encontramos en griego, en la Biblia, pero ellas describen este evento importante de la ascensión, como allí dice, llevado arriba, recibido arriba, subir, arrebatado o raptado hacia arriba. ¿Tá? Nota, allí tienen una notita ustedes debajo del punto 4. Esta es la misma palabra que se usa para describir el rapto en 1 Tesalonicenses 4:17, arrebatar. Tal como Cristo fue arrebatado al cielo en Apocalipsis 12:5 que vimos recién, así los creyentes nacidos de nuevo serán arrebatados para encontrar al Señor en el aire. Esta palabra también es usada para describir la singular ida al cielo de Pablo en 2 Corintios capítulo 12, versos 2 y 4. ¿Ah? Dice en 2 Corintios 12, 2 y 4, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y el cuarto dice que fue arrebatado al paraíso. ¿Ah? Esa es arpazo, la palabra del griego. El punto número 5, aperchomai, que significa irse. Vemos Juan capítulo 16, el verso 7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere os lo enviaré. Así que aperchomai significa irse. El número 6, upago, con H, upago, que significa irse también. Está en Juan capítulo 8, el verso 14, Juan 8, 21 y 22, también en los capítulos 13, 14 y 16 de Juan está esta palabra que se usa varias veces. Les leo Juan 8, 14. Respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo, ni a dónde voy. ¿Ah? Eso es el punto número 6 de irse, upago, que significa irse. El número 7 y el último dice, es poreumai, que significa ir o partir. Veamos Pedro 1, 3, 22. Primera de Pedro, 3:22, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y en él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Que ha subido, dice, al cielo. Esta palabra también es usada varias veces en Juan, en los capítulos 14 y 16. Ahora, como tarea, lea usted el 13, el 14 y el 16 de Juan, los capítulos 13, 14 y 16, y haga una lista de todos los versículos que hablan acerca de Cristo yendo al Padre y partiendo de esta tierra. ¿Ah? Tiene 3 capítulos en el Evangelio de Juan, y anote cuáles son. Ponga, por ejemplo, en la primera línea, ponga capítulo 13, versículo tal y tal y tal, en la segunda línea, capítulo 14, y en la tercera, capítulo 16,
ponga tal y tal versículo, que hablan acerca de que Cristo iba o se iba al Padre, ¿ah? Que partía de la tierra. Eso a modo de tarea. Era de tremenda importancia que la partida final de nuestro Señor de la tierra no fuera simplemente desaparecer o desvanecerse de la vista, como Él hizo en Emaús, ¿no? En Emaús hay una situación, y vamos a ver Lucas capítulo 24, verso 31, que dice: entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Este es un hecho único, pero no debía ser así para con todos los demás, ¿no? El hecho en específico fue para estos dos que iban con el Señor en el camino de Emaús. Esto habría resultado en incertidumbre si acaso él volvería o no volvería a aparecer. La ascensión de nuestro Señor tuvo lugar a plena luz del día y ante muchos testigos. Los discípulos sabían que ellos no podían esperar volver al Señor hasta su segunda venida. Vamos a leer Hechos capítulo 1, verso 11, y lo vamos a comparar con Salmo 110:1. Hechos capítulo 1, versículo 11 dice: los cuales también le dijeron: varones Galileo, ¿por qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Comparamos con el Salmo 110, el verso 1, Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esto lo vimos en un comienzo, ¿verdad? O sea que los discípulos sabían que ellos no podían esperar volver a ver al Señor hasta su segunda venida. Jesús mismo les había dicho esto: yo voy al Padre y no me veréis más. En Juan capítulo 16, el verso 10 dice: de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Ellos ya estaban a sabiendas, advertidos de esto. Pregunta: ¿qué de las personas o qué pasa con las personas que viven hoy y aseguran haber visto a Cristo o haber tenido una visión de Cristo? ¿Qué pasa? No sé si alguno ha tenido alguna experiencia que alguien le ha comentado algo semejante. Yo vi a Cristo. Cabe resaltar lo siguiente. Algunas veces las personas que dicen, bueno, yo vi a Cristo, están en un ambiente, vamos a llamarle, en un caso extremo de muerte, por ejemplo, que entraron al quirófano a operarse y algo sucedió y ellos dicen, bueno, vi a Cristo. Muchos dicen, vi una luz y al final de la luz había un ser y lo asocian con Cristo. Y él me dijo, no es tu tiempo, regresate. ¿Qué pasa, hermanos, con esta gente que dice que ha tenido una visión de Cristo? ¿Alguno de ustedes tiene una experiencia de eso? Yo personalmente no he hablado con alguien así, pero sí he escuchado de algunos misioneros compartiendo testimonios, sobre todo del mundo musulmán, donde dicen que musulmanes antes de haberse convertido tuvieron ciertas experiencias donde se le aparecía y le indicaba, ¿viste?, de recibir a tal o cual persona, ¿viste? Pero obviamente tal vez dentro de su ignorancia puede haber sido algo similar a lo de Cornelio, pero no sé, eso es lo único que después así que alguien me haya dicho personalmente, no.
Es medio complicado porque, como dice usted, una persona que está a punto de morir puede haber tenido una experiencia como en un subconsciente. Yo tengo personas conocidas que me han dicho que soñaron que Dios los rescataba de un lugar. Y es diferente es si una persona me dice que él iba por tal lugar en el día despierto y vio a Cristo. Eso sería algo distinto, ¿no? Claro, sí, yo tuve una Sí, experiencia hermana, sí, perdón. y estuve acompañando a una vecina en sus últimos días, ¿no? Y tuve la oportunidad de presentarle el Evangelio, de hablarle de Cristo, y bueno, ella le decía al hijo, dice, veo a Jesús, Jesús está parado al lado de Lourdes, pero ella estaba allí en sus últimos momentos, ¿no? A ella en poquitos días falleció, que fue la experiencia más cercana que pude tener de que alguien me dijera que veía a Cristo. Sí he tenido otras experiencias, como decía, ¿no? Algo que me parecía, o vi luz, o cosas así, pero de ver a Cristo me pasó solamente ya hace unos años atrás, con esta persona que ya aceptó a Cristo, aceptó al Señor como su Salvador en sus últimos días. Bien, personalmente a mí no me ha pasado, y nadie ha venido a mí y me ha dicho, mire, vi a Cristo. Eso no me ha pasado. Lo que sí he escuchado, hay un caso muy, para mí es muy especial, de un pastor que es de aquí, del Uruguay, cuyo nombre no voy a dar porque no tendría que haberle preguntado primero si Igual no podía viene al decirlo. caso. Sí, no viene al caso. Pero él me contó que él estaba trabajando de albañil y llegó a la casa en un día de verano, se lo voy a hacer corto y rápido, y aprovechó el piso que estaba fresquito y se tiró en el piso y se murió. Y él cuenta que estaba por un camino y había una vía y ahí cruzaba un tren con vagones y la gente pasaba, se acercaba. Esto es lo que cuenta él, ¿no? Y a tal punto que él intentó dar un paso para tomar uno de esos vagones y una mano de atrás dijo, ese no es tu tren, y volvió. Pero en ningún momento dijo, el que me tomó del hombro así, o la mano que apareció era la de Cristo, ¿no? Eso es lo único más cercano que me han dicho, ¿no? De primera mano. Sí, otros que han dicho, como decía hermana Lourdes ahí, que hay otros que sí, que han visto una luz, etcétera, que estuvieron en un túnel. Yo tampoco voy a juzgarles, ni decir que es mentira, que no es cierto, pero bueno, son situaciones muy específicas y especiales, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando sí hay gente que asegura que ha visto al Señor Jesús y que han tenido una visión? También, no dentro de nuestros grupos, sino dentro de otros grupos en el cual se hacen danzas y se invocan a espíritus y todo lo demás. Ellos también, algunos dicen que han visto a Jesús, ¿no? Y que han tenido conversaciones con Jesús. Y Jesús se les ha aparecido a los pies de sus camas. Bueno, hermano, yo quiero dormir tranquilo esta noche, no les voy a hablar más del tema, ¿tá? Pero vean lo que dice, vamos a ver lo que dice Primera de Pedro capítulo 1, Primera de Pedro capítulo 1, verso 8, dice, ¿a quién amáis sin haberle visto? ¿A quién creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso? Y Juan 20, 29 dice, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ahora, ¿se perdieron esa bienaventuranza? ¿Esto es lo que vieron a Cristo? Porque aquí dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y vean lo que dice Corintios, 2 Corintios capítulo 5, el verso 7. Porque por fe andamos, no por vista.
Le dije, hermano, hace un ratito, no vamos a juzgar a nadie, no vamos a, en este asunto es algo muy personal y hay veces que raya muchas veces la parte emocional, muchas veces, y cuando hay alguien enfermo y los corazones, las mentes de las personas muchas veces están muy susceptibles a este tipo de cosas. Y puede ser que algo suceda así. Perdón, Puede ser que lo sienta. Sí, hermano Cristian. los casos bíblicos, ¿verdad? De Esteban cuando estaba siendo apedreado, ¿verdad? Y él menciona ver al Hijo del Hombre, a ver a Jesucristo, ¿verdad? Puesto de pie inclusive, ¿no? O Sí, el caso del apóstol Pablo, cuando el Señor se le aparece, no dice que lo ve, pero sí sabemos que era él, y él ve como una gran luz, un destello, ¿no? Eh, pero entiendo el punto, hay muchas cosas que son autosugestión, muchas de las cosas que son emocionalidad y muchas de las cosas que también tenemos que tener en cuenta, como decías ahora de esos grupos, Ángel, el mismo diablo disfrazándose como ángel de luz, ¿no? Entonces, pero es todo un tema. Es cierto, el hermano Atilio decía, es complicado, es difícil, hay que tener mucho cuidado. Pero es cierto, hermano Cristian, que también el diablo, que es el príncipe, el príncipe de este mundo, él también tiene sus maneras de manifestarse y de obrar, y también puede hacer confundir, de hecho lo hace, ¿no? Porque él está para confundir. Puede hacer confundir a las personas pensando de que ha visto a Cristo y en realidad no, está distante de serlo, ¿no? Pero bueno, el punto que quería llegar es que, bueno, nosotros andamos por fe, no por vista. Andamos por fe, no por vista. Por cuanto Cristo ascendió, fue posible que alguien descendiera y comenzara un ministerio único y maravilloso, hermanos, en los corazones de los creyentes de la edad de la iglesia. ¿Quién era esta persona que Cristo envió al mundo después que él partiera del mundo? Bueno, creo que ya lo saben, pero vamos a leer en Juan capítulo 16, el verso 7 en adelante, dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo el que tiene al Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Y hay otros pasajes también que hablan de quién es la persona que Cristo envió al mundo después de que Él partiera de este mundo, obviamente el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios. La ascensión de Cristo fue un evento que estaba predicho en el Antiguo Testamento. Veamos Salmo capítulo 16, verso 10 y 11. Salmo capítulo 16, verso 10 y 11. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida.
En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y comparémoslo con Hechos, capítulo 2, el verso 25 al 36, Salmo 68, 18, y también comparar con Efesios 4, 8, y dice ver especialmente el Salmo 110, el verso 1, que lo hemos visto hace poquito también. Y la pregunta es si este evento ya estaba predicho en el Antiguo Testamento, que el Señor Jesús ascendería y que no se quedaría en el Seol, que no quedaría muerto, que no quedaría en una tumba allí. Sí, ya estaba predicho, ya se había mencionado en el Antiguo Testamento. Quiero leerles Efesios 4:8. Efesios 4:8, que dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y el Salmo 110, verso 1, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por postrado de tus pies. O sea que sí, hermanos, estaba predicho que esto sucedería ya en el Antiguo Testamento. La sesión o el acto de estar sentado de Cristo. El último versículo citado aquí, que leímos recién, el Salmo 110, el verso 1, es una profecía muy significativa respecto a Cristo, porque es citada directamente 7 veces en el Nuevo Testamento. Y las 7 veces son Mateo 22, 44, Marcos 12, 36, Lucas 20 del 42 al 43, Hechos 2 del 34 al 35 y 1 Corintios 15, 25, Hebreos 1, 13, Hebreos 10, 12 y 13. Todo esto, hermanos, usted lo va a estar leyendo seguramente como buen alumno durante la semana. También es mencionado indirectamente en varios otros pasajes. Veamos el ejemplo de Mateo 26, 64. Mateo, capítulo 26, versículo 64. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. ¿Ah? También se menciona en otros pasajes de manera indirecta. Después que el Salvador hubo consumado el sacrificio por los pecados, hecho una vez para siempre, y después de su victoriosa resurrección, él ascendió al cielo y se sentó a la diestra ¿de qué? De la majestad del Dios Padre, ¿no? En las alturas. Dice en Hebreos 1:13, pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Así que él ascendió y se sentó a la diestra de la majestad. Hay también allí algunos pasajes para comparar Hebreos 1:3 y compararlo con Marcos capítulo 16, verso 19, Colosenses 3:1, Hebreos 8:1 y 12:2. Todos ellos hablan de cómo el Señor ascendió y se sentó a la diestra de la majestad, o sea, de Dios. Que el Dios hombre se sentaría en el lugar tan exaltado no es una sorpresa, pero quedamos asombrados cuando descubrimos quién está sentado allí con él. ¿Quién está sentado con él?
¿quién está sentado en el cielo con el Salvador? Dios Padre. Veamos Efesios capítulo 2, verso 6 y Apocalipsis 3, 21. Efesios, decíamos Efesios capítulo 2, verso 6, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y Apocalipsis 3, 21 dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo le he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Quién está sentado en el cielo con el Salvador? Sí, una hermana allí dijo, el Padre, pero hermanos, aquel que venciere, Hay que vencer. nosotros, los salvos, los hijos de Dios, los salvos. Ahora puede decir, pero ¿cómo me voy a sentar yo allí? Bueno, ¿usted cree esto, hermano? ¿Lo dice la palabra de Dios? ¿Cree realmente que es cierto esto en cuanto a su vida? Yo creo que sí, hermano. Yo lo creo. La palabra de Dios me lo dice. Y Dios es un Dios que no miente, que no engaña. Dios es un Dios que promete y cumple con su palabra. Lo hemos visto en infinidad de veces, no solo en nuestra vida, lo hemos visto en la Biblia, en la palabra de Dios. Así que grande es la gracia de Dios, grande es su amor. Que un día nosotros también estaremos allí. No hay una posición más exaltada en todo el universo y sus alrededores que estar a la diestra del Dios el Padre. Esto nos lleva al siguiente punto. La exaltación de Cristo. ¿Te has inclinado? ¿Has doblado tus rodillas ante el Señor resucitado y exaltado? Usted se ha inclinado y ha doblado sus rodillas. Entendamos que literalmente uno puede doblar sus rodillas e ir en oración, ¿no? Literalmente. Pero usted se ha inclinado ante el Señor que ha sido resucitado y exaltado. Sí, Señor. Amén. Gloria Amén. a Dios. Si lo ha hecho, como decía, amén y gloria a Dios. Pero si no lo ha hecho, vea esto, lo harás en un futuro. Lo harás. Y posiblemente todos los que estemos aquí en esta sala ahora, todos conozcamos a Cristo como nuestro Salvador, todos nos inclinamos a Él, todos hemos doblado nuestras rodillas reconociendo que el Señor fue muerto y resucitado y que es exaltado. Pero por ahí incluso nuestros familiares o nuestros seres queridos bien cercanos a nosotros no lo han hecho aún. Y quizá en esta vida no lo hagan. Quizá se mueren, parten de esta tierra y nunca lo hagan. Bueno, nunca no. Vean lo que dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 2, el verso 10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. La exaltación de Cristo, hermanos, incluso el mismísimo infierno se tendrá que arrodillar ante Él, porque Él es el Señor, Él es el Dios. Amén. Escuché días pasados una discusión con un católico y un
y un evangelista que decían, el católico decía, no, hay un solo Dios. No, hay varios dioses, le decía al otro. Hay varios dioses. Ahora, Señor Todopoderoso, hay uno solo. Hay uno solo. Y ahora, los que se perdieron, los que murieron sin Cristo, los que están en el mismísimo infierno, un día se tendrán que arrodillar ante Él, porque Él es el Señor. Cuando nosotros decimos, bueno, Dios es mi Señor, o decimos que el Señor te bendiga, ese Señor, hermano, es el dueño máximo, el absoluto. El absoluto. Cuando usted dice, bueno, yo he recibido al Señor en mi corazón, esto te tiene que dar a entender, hermano, que tú ya no eres tuyo, que tu dueño es ese Señor, y aunque nos duela, nos cuesta, no queremos entender, nosotros ahora somos esclavos de ese Señor. No somos esclavos del pecado, pero somos esclavos de nuestro Señor. No nos gusta entenderlo así. No nos gusta que nos digan, yo no soy esclavo de nadie. Yo soy libre. Si tú eres hijo de Dios, tú eres esclavo del Señor. Pero no me gusta que me digan eso. Bueno, lo eres, hermano. Lo eres. O no quieres serlo. O quieres ser. O quieres que tu Señor te dé algunas libertades. No, hermano. Bienaventurada es la persona que ahora, que ya ha creído, que ya ha doblado su rodilla y se ha inclinado ante su Señor. Bienaventurado es esa persona. Muchas veces pensamos en todo lo que Cristo ha hecho por nosotros en el pasado, pero a veces olvidamos que el Salvador ascendido, y exaltado está haciendo ahora mismo, está haciendo por nosotros en el cielo, ahora mismo. No solo por nosotros aquí en la tierra, sino en los cielos, ahora mismo. Considere los siguientes pasajes, con los siguientes hechos, que son ciertos si tú eres un verdadero creyente en Cristo. Se los leo rapidito, pero también puede tomarlo usted como una tarea para hacer en estos días. Número 1, ahora Cristo está actuando como tu sumo sacerdote. Como tu sumo sacerdote. Ahora Cristo está actuando como tu mediador. Cristo es tu mediador. No la Virgencita del Guadalupe, del de Satanudo, de la otra. No. Cristo es tu mediador. El 3, ahora Cristo está actuando como tu intercesor. Número 4, ahora Cristo está actuando como tu abogado. Tu abogado. No, pero yo no necesito abogado, yo no hice nada malo. ¿En serio? Compárelo con Lucas 22:32. ¿Y qué es lo que significa para nosotros, hermanos, esto de nuestro abogado, que es Cristo? Cuán importante es que el creyente ponga su mente en las cosas correctas. Dice en el libro de Colosenses capítulo 3, el verso 1, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ponga su mente en las cosas correctas, hermano. Y ponga su mirada en lo que es recto. Dice Hebreos capítulo 12, el verso 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz,
menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Aquel a quien amamos y servimos. No es el Jesús terrenal como era en los días de su humillación. Ya pasó esa línea, ese tiempo en la historia, hermano. Vea lo que dice Filipenses 2, 7 y 8. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Nuestra esperanza está en el resucitado, en el que ascendió, en el que ha sido exaltado y glorificado, Rey de reyes y Señor de señores, que ahora está preparando un hogar para nosotros en el cielo. Dice Juan 14:3, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y que ha prometido venir otra vez y tomarnos a sí mismo. Entonces nosotros también seremos recibidos arriba en gloria. Vea 1 Timoteo 3:16. Dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, que fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Nosotros, hermanos, también seremos recibidos arriba en gloria, y así estaremos para siempre con el Señor. Siempre con el Señor. Culminamos con 1 Tesalonicenses 4:17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esta es nuestra esperanza, hermano. Esta es nuestra esperanza, que un día estaremos para siempre con nuestro Señor, con nuestro dueño, quien ha pagado por nosotros con su preciosa sangre derramada para limpiar tu corazón, mi corazón, de todo pecado. A Él, dice, sea la gloria ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Vamos a culminar allí con esta parte de la ascensión de Cristo. Una vez más, hermanos, le doy gracias a Dios por la oportunidad, y ustedes que han sido pero tan amables y buenos en participar. Y estaba mirando en el cortecito que estuvimos, que la hermana me corrigió, y yo tengo todo apuntadito acá, todas las citas bíblicas, y quiero decirle que tengo Mateo 28, 16, 18, así que no sé por qué se me escapó un número allí. Pero les decía, hermanos, de todo corazón, muchísimas gracias. Gracias doy a Dios por ustedes. Les animo a que sigan hacia adelante, y bueno, que el próximo año también los encuentre, o nos encuentre a todos estudiando. Obviamente que de aquí al próximo año, cuando comience, usted va a tener que estudiar algo, siga leyendo la Biblia, pero que podamos edificarnos, y que les encuentre en el próximo año de este seminario también. Y gracias, hermano Cristian, por su permiso para participar aquí. Muchas gracias, hermano. Que el Señor les bendiga. Al contrario, gracias a vos, Dani. Y lo más seguro es que ese error debe ser del que estuvo trabajando ahí con el apunte, ¿viste? Alguna zancadilla. Quiero mencionar esto. Ahora, cuando mencionabas acerca de esclavos, es bien claro de que el Señor nos compró, así que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, ¿verdad? Y la propuesta del diablo a Jesucristo allí en Mateo 4 fue: si postrado me adorares. Y el Señor respondió: solo a Él, solo a Dios, vamos al Padre, vamos a adorar
y solo a Él le vamos a servir. Así que si no le estamos sirviendo a Dios y no le estamos adorando a Dios, es la misma respuesta o es la misma confrontación cuando Josué le dijo, ¿no? Entonces elijan a quién van a servir, si a los dioses que sirvieron vuestros padres en Egipto o a los dioses de este otro lado, ¿verdad? Creo que de los amorreos, ¿verdad? O sea, si no servimos a Dios, entonces elijamos a qué Dios que presente el enemigo de nuestras almas vamos a servir. Es bien clarito, ¿verdad? Pero pensando en esto que mencionabas al final, acerca de que ya no le conocemos, me vino a la mente este pasaje. Dice en 2 Corintios 5:14, dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Es un Cristo resucitado, y muchísimas gracias, Dani, por compartir con nosotros. Hermanos, como les dije, voy a abrir el grupo, ¿verdad? Si alguno quiere expresar ahora algunas palabras, pero si no, voy a abrir el grupo para que tal vez un día, 2 días, para que podamos expresar nuestros motivos de agradecimiento, ¿verdad? Así que tenemos 3 minutos. Si alguno quiere hacerlo ahora, abra su micrófono y comparte. Pastor Cristian. No sé si me escuchan. Sí, Norma, te escuchamos. Bueno, sí, la verdad que sí, muy agradecida. Me han sido de mucha utilidad, la verdad, parte de los cursos que hice, no fue todo el año, pero los que hice, la verdad que me fueron de mucha ayuda, y también. Y la pregunta que iba a hacer respecto al examen, si iba a ser antes del viernes, porque vio que yo me tengo que hacer eso en Maldonado cuando voy para el lado de allá, traerme la hojita para hacer el examen. Palabras finales del profesor Daniel Rojas. Sí, yo se lo mando posiblemente esta misma noche al pastor y que él se encargue de mandarlo al grupo. Ahí está. Muchas gracias. Muchas bendiciones para todos. Bien, hermano. Bueno, muchas gracias, Daniel, por todo. Gracias por el esfuerzo. Que Dios te siga bendiciendo mucho. Gracias, hermano Tilio. Muchas gracias, pastor. Y la verdad que muy enriquecedor todo lo que ha enseñado. Bueno, todas las clases. Tuve la posibilidad este año de estar en todas y he aprendido muchísimo de todos ustedes. Y oramos por ustedes con mi esposo, que el Señor les siga bendiciendo y que podamos seguir aprendiendo. Por ti, Cristian, que puedas seguir con esta tarea, que es muy linda. Ya te di mis saludos en privado. Y para el pastor, muchísimas bendiciones, pastor. Una clase excelente. Gloria a Dios, hermana Lourdes. Muchas gracias. ¿Puedo hablar? Sí, Francisco. Bien, primero agradecer a Dios por su gracia, agradecer a Dios por darme este tiempo. Encontré como se dice, una vía muy importante que es la capacitación de conocer, de aprender y seguir siendo arraigado en la palabra de Dios. Dios por dar
pastores como el pastor Cristian y de verdad Gracias. para mí es un gozo haberlo conocido a través de la plataforma y a cada pastor que estuvo compartiendo la palabra de Dios, las enseñanzas. Sé que en algunas ocasiones por problema del sistema no estuve muy al tanto, pero el gozo de verdad mucho a Dios por ese mérito que tienen de verdad, hermanos, de hacer a Dios en tiempo de dificultades. No, le mando un abrazo al pastor Cristian, pastor que está. Muy bien, muchísimas gracias, Francisco. Sí, se ve que se cayó venía teniendo algunos inconvenientes. Dice también nuestra hermana Elisa Barahona, gracias a todos, bendiciones y muchas gracias, profesor. Y gracias, Cristian. También nuestra hermana Kelly dice muchísimas gracias por las enseñanzas, muchas bendiciones. Y el pastor Roosberg dice muchísimas gracias, muy edificante. Así que damos gracias al Señor. Uno más y damos por finalizado. Bueno, yo quería agradecer a cada uno de los 9 personas que nos predicaron o nos enseñaron, vamos a decir, durante estos 9 meses. Y bueno, a Daniel le tocó cerrar el año lectivo, vamos a decir así. Agradecerle, muy buena la enseñanza, y como hicimos con los demás hermanos, ¿no? Seguimos orando por todos ellos, y que el Señor les siga usando como hasta ahora, ¿no? En beneficio del Evangelio. A ti, Daniel, personalmente, un saludo a la familia. Hace años que no nos vemos, pero siempre les recordamos. Un abrazo grande. Amén. Gracias, hermana Walter. Sabes que te apreciamos mucho, a vos y a tu familia entera también. Y es cierto, hace mucho tiempo que no nos vemos. Muy bien, uno más. Viste, y siempre decimos así como para motivarlos a que... ¿Quién más? Ciña, que estás ahí con ganas. Y después creo que Norma levantó la mano ahí. Sí, hermano, esta es una forma de demostrarnos Dios, el gran amor que nos tiene, cómo Él se preocupa siempre por nosotros en nuestro aprendizaje, ¿verdad? Sabemos que es para nuestra edificación y a la vez poder ayudar a otros. Yo estoy muy agradecida. Son tantas a veces las dudas que le van quedando a uno, ¿verdad? Y cómo a través de estas lecciones nos quedan claros muchos puntos. Al profesor agradecerle de veras de todo corazón esa disposición y que el Señor siga dándole sabiduría de lo alto para que nos siga enseñando. Y a usted, hermano Cristian, bueno, seguimos en deuda con usted porque siempre ha mostrado una preocupación por nuestro avance. Muchísimas gracias y un abrazo para todos. Amén. Darle gracias a Dios por este tiempo, fin de este año. Y bueno, Dios nos ha permitido 2 años compartir juntos, ¿no? Y bueno, darle gracias a Daniel, como a cada hermano que nos ha enseñado, bueno, Cristian, hay que hablar, la organización, todo lo que esto conlleva, pero darle gracias a Dios porque un tiempo que podía ser muy oscuro, el tiempo de pandemia, fue un buen tiempo, un tiempo de aprendizaje, un tiempo de enseñanza, de una manera que ni siquiera lo esperábamos, conociendo hermanos de lugares que quizás aquí en la tierra nunca nos veremos, pero nos veremos en el cielo, y fue realmente algo más allá. El Señor siempre nos sorprende con lo que hace, ¿no? Cuando arrancó la pandemia, me acuerdo en una reunión de damas, me preguntaron una palabra rápida,
de la pandemia. Y oportunidad, por lo que me salió, realmente, porque es lo que creo. Fue tiempo de oportunidad para los suyos, ¿no? Para los de Dios, para los que hemos creído. Y bueno, darle gracias a Dios por este tiempo y por cada hermano que nos ha enseñado y por cada hermano que ha compartido, y es un gozo. Y bueno, estaremos esperando estos 3 meses para el próximo año, si Dios quiere. Bueno, que el Señor les bendiga a todos y feliz Navidad para todos también. Es la fiesta que nos une, que somos los únicos que, como siempre dice Schubert, podemos celebrar la Navidad porque Cristo está en nuestro corazón, ¿no? Y que bueno, bendiciones. Amén, es cierto, es cierto. Amén, hermano. No es como que dan ganas de que pudiéramos terminar con una cena, ¿no? Una buena comida, ¿no? Todo esto, pero bueno, hermanos, el Señor les bendiga. Como decía Norma, que tengan un hermoso cierre de año, ¿verdad? Aprovechemos este tiempo también para poder compartir, ¿verdad? El verdadero sentido, no solamente dentro de nuestros hogares, sino también con otros, ¿verdad? Y bueno, decía Walter ahora 9 meses, ¿no? Todo un parto fue esto. ¿Sí? Pero damos gracias al Señor. Y nos vemos, si Dios lo permite, por lo menos en esta plataforma del Centro de Entrenamiento Bíblico, en el próximo año, si el Señor nos vino, y si no, nos vemos allá arriba, ¿sí? Un abrazo grande para todos. Amén, amén, amén. Muchas bendiciones. Saludos para todos, el Señor les bendiga, tengan buenas noches. Bendiciones. Dios les bendiga. Bendiciones, muchas gracias al pastor Cristian, saludos, gracias pastor Daniel, bendiciones. Bendiciones, hermana Nora. Señor les bendiga. Nos vemos, hermana Guadalupe, hermana Lourdes. Dale, gracias, Guadalupe. Señor les bendiga. Estamos en contacto y las órdenes.